Advertencia para los ricos es la lección 10 de los estudios bíblicos para las células. Me da mucho gusto saludarles y una vez más tengo una expectativa buena acerca de este estudio. Vamos a la parte de la reflexión inicial. Dice, aún si no somos ricos, y bueno, yo diría que yo no soy rico, casi todos nosotros conocemos a alguien que lo es. Y dice 1 de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el dinero también puede usarse para bien. Piense en un tiempo en el que usted fue bendecido por la generosidad económica de un hermano creyente. ¿Cómo ha afectado su vida la generosidad de otros? Personalmente, pues me he visto beneficiado por el buen corazón de cristianos que anhelan que el evangelio se siga predicando y han dado sus aportes para que el ministerio continúe funcionando. Algunas personas piensan que el dinero es malo. Algunas personas piensan que financiar un proyecto eclesiástico es ser aprovechado. Gracias a Dios que nuestra iglesia goza de salud desde el punto de vista gobierno. Todos ustedes, miembros de la iglesia, saben los movimientos del dinero en la iglesia. Por lo tanto, podemos ver el beneficio de lo que Dios da a otros y que sirve para cosas que valen la pena, como es la expansión del reino de Dios. Bienvenidos a este estudio. Avancemos entonces en el estudio de este día. El autor de esta serie de estudios, Max Lucado, nos dice, hasta estas alturas en la carta, Santiago escribió teniendo en mente a todos los creyentes. Luego se enfocó en aquellos que eran patrones ricos y en especial a los deshonestos. Yo quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Los ricos deshonestos. Se les había mencionado anteriormente como personas a quienes el resto de la iglesia favorecía por encima de los demás. Recordarán el estudio que hicimos basados en el capítulo 2, donde hablaba que si los creyentes hacían distinción entre los ricos y los pobres, entre que se le decía a alguien con apariencia de rico o de gozar de una buena posición, siéntate aquí, mientras que al pobre se le excluía. Entonces Santiago, en su manera particular de ver las cosas e inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a hablar acerca de los ricos. Él se concentró valientemente en los ricos con algunas palabras estremecedoras acerca de sus futuras calamidades, y vuelvo y aclaro, a los ricos deshonestos. Vamos a leer la Biblia. Yo voy a leer, como siempre, la Nueva Versión Internacional. Usted puede tener la versión de su preferencia o la Biblia que tiene a mano. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo
sin que Él les ofreciera resistencia. Esta es la lectura para este estudio. Las preguntas. Dice, ¿de qué maneras ha visto usted a gente que oprime a otros por ganancias personales? Lamentablemente sí conozco personas que han sido explotadoras, injustas con sus trabajadores. Obviamente no es el caso, ni tampoco voy a decir nombres, pero el que invierte en un negocio, pues obviamente quiere ver ganancias, pero lo triste del asunto es que esas ganancias van en detrimento del esfuerzo de otros. Yo no voy a negar la virtud en invertir, mas sin embargo tampoco voy a negar la virtud en trabajar. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Hay personas que no tienen ni la más mínima conciencia, y no tengo que ir muy lejos. Hay personas en mi país que tienen empleadas o empleados que les ayudan en los servicios domésticos y no los tienen en las mejores condiciones. No voy a entrar en detalles, que si los conozco, los conozco. Haga una lista de algunas actitudes impías que causan opresión. Actitudes no piadosas, actitudes impías, actitudes de alguien que no cree en el Señor, desde el punto de vista laboral, puede ser horarios extendidos. Se le exige a un trabajador o se le exige a un empleado o empleada trabajar largas horas extenuantes y no pagarle, por si fuera poco, no pagarle como corresponde. También se somete a los empleados a días fuera de su periodo laboral y se les exige estar presentes. No pagar el overtime o el tiempo extra también es algo impío. El retener pagos es una actitud impía. El no aportar o no pagar los impuestos que corresponden como empleador, y a la hora del retiro o a la hora de reclamar un servicio, la oficina de gobierno le dice usted usted no califica porque su empleador no aportó. Diferentes maneras en las que se puede ser injusto o impío, dice el estudio. ¿Cómo responde Dios a los oprimidos? El Señor escucha. De acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que las oraciones de los oprimidos, de los que fueron explotados por los ricos deshonestos que no pagaron su salario, aquellos que trabajaron su campo, esas oraciones llegaron al Señor. Así como cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y clamaron y Dios escuchó y envió a Moisés, así también en nuestras oraciones cuando somos explotados, o las oraciones a quienes nosotros probablemente podríamos explotar, también son escuchadas por el Señor. ¿Cuál es el resultado de la autoindulgencia o el autoperdón o el decir, bueno, o justificarse ante una situación como esa? En este tiempo que vivimos hoy, la pandemia por el coronavirus 19, es difícil, es complicado si nos ponemos en ambas partes, tanto el trabajador como el empleador,
y veremos que la situación se pone color de hormiga brava, dicen por ahí. Porque el empleador pues está viendo cómo sostiene su negocio y el empleado quiere recibir lo que corresponde a su trabajo. Así que esto no justifica de ninguna manera que si uno se metió a invertir y a poner un negocio, pues tiene que responder a lo pactado, de una u otra manera. Si las cosas se complican, creo yo que podemos hacer uso de los principios bíblicos y es negociar con el empleado, si tú eres el empleador, pero ciertamente que a veces hay como una disculpa propia o una justificación. Bueno, mira, en esta ocasión los negocios no van bien, no te voy a poder pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo complicado, principalmente en esta época. Que Dios bendiga a aquellos que son emprendedores, aquellos que tienen negocios, y también bendiga a los que somos empleados. El autor, una vez más, del libro de estudios, Max Lucado, está hablando acerca de la conciencia que debe de haber también en la actualidad de parte de la iglesia con respecto a esta situación. También hace una exhortación con respecto a las naciones ricas y cómo en un mundo globalizado como el actual, debería de haber una correspondencia o una corresponsabilidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y habla que la iglesia debe de tener, porque la Biblia así lo menciona, porque la Biblia así lo dice, debe de tener conciencia de cómo nosotros, como miembros de una iglesia, podemos colaborar y aportar a las necesidades de los demás. Debo destacar una vez más la estructura de nuestra iglesia con respecto a las ayudas de caridad o con respecto a las ayudas al necesitado. Ya lo mencionábamos el domingo también en el servicio acerca de cómo Pablo a los corintios les enseñaba que los familiares deben de hacerse cargo de su familiar cercano necesitado. Pero también Santiago está hablando acerca de el extremo de aquellos que emplean a otros y los está explotando. Eso era Santiago, eso era Pablo en aquel entonces. ¿Qué de nosotros en esta época? Es lo que está destacando el autor. Y deberíamos entonces como iglesia tener conciencia acerca de que no es posible solo recibir y no compartir. Y ahí creo yo, de manera personal, que está la clave. Nadie está diciendo que nadie prospere. De hecho, hay otro extremo en otro tipo de organizaciones que el énfasis es en prosperar. Yo no pondría el énfasis en prosperar, pero tampoco estoy en contra de que los creyentes prosperen. Lo que sí debo de, como pastor, obviamente, debo de destacar lo que Santiago nos está diciendo. Si tú tienes dinero o tú tienes riquezas, hay que compartir. Esa es la clave, creo yo, de la exhortación de esta ocasión. Es compartir de lo que Dios te ha dado. Y vamos a decir que a algunos Dios les ha dado bastante. A otros Dios no nos ha dado bastante, pero nos ha dado lo suficiente. ¿Y por qué no decir más allá de lo suficiente? Cada uno según sus circunstancias. No es competencia ni es lucha de clases. Yo por lo menos no lo entiendo así.
Yo creo que Dios ha permitido que unos tengan y también Dios ha permitido por alguna razón que otros no tengamos tanto o no tengan tanto. Así que, hermanos, hagamos conforme a los principios de la palabra del Señor que estamos estudiando en esta ocasión. Más preguntas de reacción ante todo lo que hemos estudiado o compartido, el texto bíblico más la reflexión que nos hace el autor de estos estudios. Dice, enumere algunos de los efectos negativos que puede tener el aumento de las riquezas en la vida de la gente. Bueno, la comodidad, cuando alguien prospera, en mi modesta experiencia pastoral, cuando alguien prospera, a veces va descuidando su vida de iglesia, porque ahora tienen mayores oportunidades donde divertirse. Dice, estoy cansado, tengo que descansar. Tiene propiedades en diferentes lugares donde poder visitar o el suficiente dinero para poder pagar un buen hospedaje, un buen hotel y quedarse unos días. Y ciertamente la Biblia nos habla del descanso. La Biblia exhorta de que cada uno de nosotros también busquemos un tiempo de descanso. Pero a veces la comodidad, a veces las posibilidades, el poder adquisitivo nos hace desviarnos un poco. Algunos, no todos, por eso dije que hacía distinción entre los ricos deshonestos y los ricos que son honestos. A algunos los puede desviar. De hecho, la parábola del sembrador dice que la riqueza de este mundo perturba y se aparta. Cuando la palabra es sembrada, la semilla ha caído y las riquezas lo pueden perturbar. ¿Cómo puede usar usted sus recursos económicos para la gloria de Dios? En primer lugar, independientemente si tenemos mucho o tenemos poco, yo considero personalmente que es un privilegio aportar para el reino de Dios, aportar para el funcionamiento de la iglesia. Eso en primer lugar creo yo, porque en mi entendimiento de lo que leo de la Biblia es que la iglesia está para proclamar el evangelio. También está para ayudar. Por favor, no me vayan a malinterpretar, pero el énfasis o el objetivo primordial de la iglesia es predicar el evangelio. Así que yo creo que una manera en cómo podemos usar recursos económicos para la gloria de Dios es a través del aporte para que exista la iglesia, para que haya más pastores. Tenemos el privilegio y creo que es una señal de crecimiento en nuestra iglesia que tenemos un pastor más para el área de inglés. También estamos procurando, Dios está respondiendo para tener otros servidores del Señor en otra área de la ciudad. Y, ¿por qué no? Posiblemente oportunidades se presentan, poder tener aún más siervos del Señor que se dediquen a la predicación del evangelio en diferentes idiomas. ¿Cómo puede el dinero apartarlo de hacer la obra de Dios? Los profetas también exhortaban al pueblo del Señor cuando después de haber salido de la cautividad babilónica y regresaron a Jerusalén en la reconstrucción de los muros perimetrales de la ciudad de Jerusalén, además de la reconstrucción del templo, hubo dificultades y el Señor mandó a sus profetas y exhortaba y decía: ustedes tienen casas artesonadas, ustedes tienen muy bien su vivienda y no hay edificio para la casa del Señor. Entonces, hay un desequilibrio en algunos cristianos que empiezan a invertir más bien para su deleite. Yo no digo que no es bueno prosperar, es segunda vez que lo digo durante este estudio,
Yo no digo que usted no invierta y tenga más propiedades, no es lo que entiendo de la Biblia. La Biblia no prohíbe que usted sea próspero, pero lo que exhorta y llama la atención es que no se centre en uno mismo, sino que lo que Dios envía pueda ser compartido. Y a veces eso nos puede perturbar, o sea, el tener y a gustarnos ese estilo de vida y querer más en sacrificio o detrimento de los principios que decimos valorar. Así que son algunas de las maneras que considero, pero usted por supuesto tiene la oportunidad de compartir en su célula y dar su opinión. Estoy dando nomás mis opiniones. ¿En qué formas necesita usted cambiar su actitud hacia el dinero? Personalmente creo que debo de cambiar mi actitud acerca del dinero entendiendo su valor. Uno, para ahorrarlo o tener un método de previsión. Dos, para no botarlo. O sea, algunas veces el desequilibrio viene en el sentido de que vamos a compartir y estoy diciendo y estoy tratando de poder apoyar lo que la Biblia nos enseña. Debemos de compartir, pero a veces se nos va la mano también y compartimos más allá de lo que deberíamos. Todos nosotros o la mayoría de nosotros tenemos familia y debemos también de cuidar del patrimonio que el Señor quiere dejar para nuestros hijos. La promesa del Señor a los discípulos fue que aquel que dejara padre, madre, hermanos, propiedades, el Señor se lo iba a multiplicar. Y yo digo amén. Y yo digo que así es. Sin embargo, también hay que ser sensatos. El mismo Señor en los evangelios nos dice que antes de construir una torre es bueno sentarse y hacer cálculos. Así que hermanos, Dios te ha bendecido para compartir y debes de tener cuidado, uno, en no retener y también debes de tener cuidado en dar más allá desmedidamente y entonces afectar lo que Dios ha preparado para ti. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo puede mejorar la condición del mundo al compartir sus riquezas? Es obvio que si vemos en términos generales el aspecto de la vida global, existen naciones con mucha más riqueza que otras. Vamos a decir que el resultado puede venir de la sana administración de unas naciones versus las otras, donde ha habido corrupción y ha habido robo, pero también es importante la colaboración o la cooperación. El mundo cambiaría si fuese más equilibrado, si fuera un mundo donde se pudiera compartir más, donde no fuese una cuestión de retener. Eso se puede ver sin ir tan lejos, sin hablar en términos mundiales, globales, en una casa. Hay padres que hacen todo un sacrificio para mantener un hogar. Un hijo se gradúa de la universidad o de lo que sea y Dios le permite prosperar y no aporta a la casa, y entonces el hijo se compra buenos carros, se compra buena ropa y los padres siguen sacrificándose, limitándose con tal de sostener el hogar. Y fulanito o fulanita, me refiero a hijos que ya están en edad productiva, están viviendo un estilo de vida en sacrificio de lo que sus padres están haciendo. Digo, es una cuestión de conciencia. No se necesita ser millonario para saber que Dios nos está pidiendo compartir de lo que Él nos ha dado.
Casi terminando, una vez más, interesante tema, amplio para discutir, principalmente para aplicar, porque el mismo Santiago nos ha dicho que no seamos oidores olvidadizos. Podríamos ser tentados a señalar a otros, pero la virtud de un estudio bíblico es qué aplica de lo que estoy estudiando a mi vida. Y yo estoy sacándole provecho, estoy tratando de aplicar lo más posible a mi vida. Y me gustó esta reflexión casi final donde dice, sea que nos consideremos entre los ricos o no, estas palabras de Santiago nos pueden hacer sentir incómodos. Esa es la intención. Sea una riqueza grande o no, nosotros tendemos a basar nuestra seguridad en ella en vez de en Dios, ya sea que tengamos o no, nos apoyemos en lo poco o lo mucho que podamos tener. La ansiedad por el dinero, o sea, mantenerlo, aumentarlo, protegerlo, puede alejarnos de nuestra única seguridad verdadera, que es Dios, que es Cristo. Y cuando una vida está centrada en las riquezas, afecta la manera en que tratamos a otros. Lamentablemente creo que sí es verdad. Nos dirigimos a nuestra bancarrota espiritual. Las palabras duras de Santiago son advertencias misericordiosas. A pesar de que nos pudiera hacer sentir incómodo de una u otra manera, entendamos que es por misericordia de Dios para que hagamos los ajustes necesarios. Podríamos incluir en nuestra oración algo como: Padre, no permitas que las posesiones terrenales nos cieguen tanto que no veamos el tesoro eterno que no podemos perder. Perdónanos cuando hayamos trabajado por la avaricia y la ganancia. Gracias por la bendición del trabajo y por la fortaleza para hacerlo para ti. Que Dios nos dé sabiduría y nos permita aplicar esta palabra conforme a nuestro caso. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Espero verles pronto. Dios les bendiga.